Hay rostros que trascienden el tiempo. Hay sonrisas que se quedan grabadas en la memoria colectiva de la humanidad. Y hay mujeres cuya imagen se convierte en símbolo de toda una época. Marilyn Monroe fue todo eso y mucho más. Pero detrás del vestido blanco que ondeaba sobre una rejilla del metro, detrás del rouge perfecto y la voz susurrante, había una mujer cuya vida estuvo marcada por el abandono, la búsqueda incansable de amor y una inteligencia que el mundo se negó a reconocer. Esta es la historia de Norma Jean Mortenson, la niña que soñó con ser alguien y terminó convirtiéndose en la mujer más deseada y admirada de su tiempo, aunque jamás logró sentirse verdaderamente amada. Norma Jean nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California, en plena era dorada de Hollywood, aunque su entrada al mundo distó mucho de ser glamurosa. Su madre, Gladys Pearl Baker, trabajaba como cortadora de negativos en un estudio de cine y sufría de inestabilidad mental que la acompañaría toda su vida. El padre de Norma Jean nunca estuvo presente y su identidad real sigue siendo un misterio envuelto en especulaciones. Desde sus primeros días, la pequeña Norma Jean vivió en un limbo afectivo. Su madre no podía hacerse cargo de ella, así que pasó gran parte de su infancia entre hogares de acogida y orfanatos, lugares donde el cariño era un lujo inexistente y la supervivencia emocional era una batalla diaria. En esos años de abandono y soledad, Norma Jean aprendió a soñar. El cine se convirtió en su refugio, ese mundo de fantasía donde todo parecía posible y donde las mujeres hermosas encontraban finales felices. Mientras lavaba platos o barría pisos en las casas ajenas donde vivía, ella imaginaba que algún día sería una de esas estrellas que brillaban en la pantalla grande. Pero la realidad era brutal. A los 7 años sufrió abuso sexual por parte de uno de los inquilinos de la familia que la acogía, una herida que cargaría en silencio durante toda su vida. A los 11 años fue enviada nuevamente a un orfanato, donde la sensación de no pertenecer a ningún lugar se volvió más profunda. Para escapar de ese destino incierto, a los 16 años aceptó casarse con James Dougherty, un vecino 5 años mayor que ella. Fue una solución práctica, no un matrimonio por amor, pero le dio algo que había ansiado desesperadamente: un hogar. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras su esposo servía en la Marina Mercante, Norma Jean trabajó en una fábrica de municiones. Fue allí donde un fotógrafo del ejército la descubrió. Su belleza natural y su capacidad para transformarse frente a la cámara eran innegables. Las fotos comenzaron a circular y pronto estuvo posando para revistas. En 1946 firmó su primer contrato con los estudios de la 20th Century Fox y Norma Jean Mortenson dejó de existir oficialmente. Nació Marilyn Monroe, un nombre inventado que sonaba elegante, sofisticado, hollywoodense. Ese cambio de nombre fue también un intento de dejar atrás el dolor, como si una nueva identidad pudiera borrar las cicatrices del pasado. Los primeros años en Hollywood fueron difíciles. Los papeles eran pequeños, casi insignificantes, y Marilyn era vista únicamente como una rubia bonita más en una ciudad llena de mujeres hermosas. Pero ella tenía algo distinto. Había una vulnerabilidad en su mirada, una mezcla de inocencia y sensualidad que hipnotizaba a quien la veía. Trabajó incansablemente, tomó clases de actuación, estudió cada gesto, cada movimiento. Sabía que si quería sobrevivir en ese mundo despiadado, tenía que ser más que un simple objeto decorativo. Y finalmente su esfuerzo rindió frutos. En 1950, pequeños papeles en películas como La jungla del asfalto y Eva al desnudo comenzaron a llamar la atención de críticos y público. Su estrella estaba comenzando a ascender. El verdadero despegue llegó en 1953 con 2 películas que la catapultaron a la fama mundial: Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario. En ambas interpretó a mujeres hermosas pero ingenuas, un personaje que el público adoró y que Hollywood decidió convertir en su marca registrada. Marilyn Monroe se convirtió en sinónimo de feminidad exuberante, del sex symbol por excelencia. Su imagen estaba en todas partes: portadas de revistas, carteles publicitarios, conversaciones cotidianas. Era la fantasía masculina de toda una generación, y su figura con curvas generosas desafiaba los estándares más conservadores de la época. Pero Marilyn quería más. No quería ser solo un cuerpo hermoso, quería ser reconocida como actriz, como artista. En 1954 se casó con Joe DiMaggio, la leyenda del béisbol estadounidense, una unión que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero la realidad fue muy diferente. DiMaggio era celoso y posesivo, y no toleraba la exposición pública constante de Marilyn. El momento cumbre de esa tensión llegó cuando Marilyn filmó la icónica escena de la comezón del 7º año, donde su vestido blanco volaba sobre una rejilla del metro.
Esa imagen se convirtió en una de las más reproducidas de la historia del cine, pero para DiMaggio fue una humillación pública. El matrimonio duró apenas 9 meses, otro fracaso sentimental que se sumaba a su larga lista de decepciones amorosas. Decidida a demostrar su talento, Marilyn se mudó a Nueva York y estudió en el Actors Studio bajo la tutela de Lee Strasberg, uno de los maestros más respetados del método de actuación. Allí conoció a otros actores serios que la respetaban, que veían en ella algo más que una rubia tonta. En 1956 se casó con el dramaturgo Arthur Miller, uno de los intelectuales más prominentes de Estados Unidos. Esta vez no era la rubia casándose con el deportista, era la actriz casándose con el escritor. Marilyn creía que finalmente había encontrado a alguien que la valoraba por su mente, no solo por su cuerpo. Juntos parecían representar la unión perfecta entre belleza e intelecto. Pero las apariencias engañaban. Miller la veía con cierto desdén, como quedó registrado en sus diarios personales, donde escribió sobre su decepción al descubrir que Marilyn no era la mujer que había imaginado. Mientras tanto, ella luchaba contra demonios internos cada vez más poderosos, sufría de insomnio crónico y dependía cada vez más de pastillas para dormir y para despertar. Su fragilidad emocional comenzaba a afectar su trabajo. Durante el rodaje de El Príncipe y la Corista junto a Laurence Olivier, sus retrasos constantes y su incapacidad para recordar líneas simples frustraron al elenco y al equipo técnico. Sin embargo, cuando la cámara comenzaba a rodar, algo mágico sucedía. La pantalla la amaba de una manera inexplicable. En 1961 su matrimonio con Miller terminó. Ese mismo año fue internada en una clínica psiquiátrica por recomendación de su psicoanalista. Una experiencia aterradora que la dejó profundamente traumatizada. Se sentía traicionada, incomprendida, atrapada en una vida que había construido pero que no le pertenecía. Buscaba desesperadamente algo de estabilidad emocional, pero el alcohol, las drogas y las relaciones tóxicas solo la hundían más. Se rumoreó sobre sus encuentros con los hermanos Kennedy, John y Robert, 2 de los hombres más poderosos del mundo. Esas relaciones, rodeadas de secretismo y especulación, solo añadieron más presión a una existencia ya de por sí insostenible. Su última película completa fue Vidas Rebeldes, junto a Clark Gable y Montgomery Clift, 2 actores también atormentados que encontraron en Marilyn un espíritu afín. El rodaje fue caótico, marcado por sus ausencias y su estado emocional inestable, pero su actuación fue sorprendentemente profunda y vulnerable. Era como si estuviera exponiendo su alma rota frente a la cámara. En 1962 comenzó a filmar Something's Got to Give, pero sus constantes ausencias llevaron al estudio a despedirla. Fue la última humillación profesional que pudo soportar. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles. Tenía solo 36 años. La causa oficial fue una sobredosis de barbitúricos, determinada como probable suicidio. Pero las circunstancias de su muerte han alimentado teorías conspirativas durante décadas. ¿Fue realmente un suicidio? ¿Fue un accidente? ¿Hubo alguien más involucrado? Las preguntas siguen sin respuesta definitiva, y quizás esa incertidumbre es parte de lo que mantiene vivo su misterio. Alguna vez dijo: «Soy egoísta, impaciente y un poco insegura. Cometo errores, pierdo el control y a veces soy difícil de manejar. Pero si no puedes lidiar conmigo en mi peor momento, entonces no me mereces en mi mejor momento». Esas palabras revelan a la verdadera Marilyn, la mujer detrás del mito, alguien que sabía quién era y pedía ser aceptada con todas sus imperfecciones. Su vida fue una tragedia con luces de neón, un recordatorio de que la fama no cura las heridas de la infancia y que el amor del público no reemplaza el amor propio. Marilyn Monroe soñó con ser querida y terminó siendo adorada por millones, pero murió sintiéndose profundamente sola. Su historia nos invita a mirar más allá de la superficie, a reconocer la humanidad detrás del icono y a recordar que detrás de cada estrella que brilla en la pantalla hay una persona con miedos, sueños y un corazón que también puede romperse.